qué Jesús hablaba con Dios su Padre cuando en la cruz le pidió que su cuerpo no se comieran los gusanos? Cuando en la cruz le pidió que su cuerpo no se comieran los gusanos, bueno, dice, en el Calvario se arrodilló ante el Padre. No entiendo bien esta pregunta, quién escribió, pero no sé si la primera parte pueda quedar clara. En muchas ocasiones Jesús oraba al Padre. Y hay muchas escrituras que se muestra esto en Juan capítulo 17, etc. El Hijo ha orado en muchas ocasiones porque en su humanidad Él era hombre, completamente hombre. Como hombre Él tenía necesidad de orar, de comer, de reír, de respirar, de vestirse, de descansar. En su condición de hombre, de Hijo de Dios, Él oraba al Padre. Si tiene algo que añadir o responder, usted puede hacerlo. Bueno, sí, en su condición de hombre, Él manifestó la necesidad, pero no es un monólogo que Él tiene para sí mismo en su divinidad. Pregunta para el doctor Soto. ¿Cuál es la base bíblica del término Hijo Eterno? ¿Cómo comprueba la Biblia el Hijo Eterno? Bueno, se habla del unigénito Hijo de Dios y no habla de primogénito, sino que cuando habla la Escritura del unigénito Hijo de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. La palabra Hijo de Dios, Dios Hijo, no figura ni una sola vez en ninguna porción de las Escrituras. La palabra Dios, en el sentido de eternidad que dice el doctor Soto, eternidad significa sin principio de días y sin fin de días. La palabra Hijo implica que algún día ha tenido que tener un comienzo. La palabra Hijo Eterno es antibíblico y son palabras completamente opuestas. En relación a la expresión que usó el doctor, el Hijo unigénito, la palabra unigénito significa uno del mismo género. Hay una pregunta para el hermano Mendizábal, dice, para que nosotros seamos salvos, Dios tuvo que morir en la cruz. ¿Qué es lo que murió en la cruz, de acuerdo a su teoría? Punto número 1, Dios no murió en la cruz, porque Dios no puede morir. Dios no es un cuerpo y no puede crucificarse a Dios. Y Dios se ha manifestado en carne. La manifestación de la carne de Jesús, es decir, lo que nació de María, ese cuerpo era un cuerpo que no tenía sangre de pecado, porque su padre no era José, por lo tanto él no heredó la sangre de José, esa era sangre pura. Lo que era Jesucristo, él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, eso fue lo que murió, no murió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios no muere en la cruz, muere el Hijo. O sea, muere Jesús en su naturaleza humana. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que se diera la muerte realmente de Jesús, su espíritu quedaba en la mano de su Padre. Porque Dios no podía morir, sino Jesús mismo. Jesús, hablando Jesús hombre.